Les decía, la prédica de hoy día está basada en Lucas 9:23. Naturalmente hay un contexto, pero antes de entrar directamente en el sermón, yo quisiera leer otro versículo que está relacionado con lo que vamos a hablar en pocos minutos y que está en la segunda epístola de Pablo a su discípulo amado Timoteo. En el capítulo 3, el versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Con inmenso dolor, con inmensa consternación, vi las noticias hace 2 días del asesinato de Charlie Kirk, un cristiano que proclamaba el evangelio por todo lado y un defensor de Israel. ¿Por qué lo matan? Porque va en contra de la tendencia que la mayoría del mundo sigue en este momento. Solo por eso. Pero el Señor ya nos dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted habla, si usted proclama, padecerá persecución. Todo eso nos pone freno a muchas de las actividades, hermanos, como cristianos. Si la iglesia está ahora, quiero decir, medio llena, por no decir medio vacía, es quizá por alguna de estas razones, porque no somos capaces de medir la importancia que tenemos como cristianos en este mundo actual. 2000 años después de la venida del Señor Jesucristo, la persecución sigue intacta. Mi esposa tiene algo muy especial, que es seguir todo lo que pasa en el mundo musulmán. Y es algo impresionante, hermanos, de la persecución. Todos los días hay asesinatos de cristianos solo por el hecho de proclamar el evangelio, solo por el hecho de proclamar una relación entre el hombre y el Señor. No proclamamos religión, no defendemos una religión, pero sí defendemos al autor de la vida. Y solo por eso, persecución, asesinato, muerte, asaltos, robos. Ustedes no pueden imaginarse la cantidad de nigerianos cristianos, aún católicos, porque los musulmanes a veces no hacen la diferencia, igual que nos pasa a nosotros. No sabemos, no conocemos las sectas de los musulmanes. No. Por ejemplo, no sabemos qué hacen los chiitas, qué hacen los sunitas. No, y en qué creen los chiitas, en qué creen los sunitas. Para nosotros todo lo ponemos en una sola canasta y todos son musulmanes y todos son malos, lo cual es un error tremendo, hermanos, porque hay gente excelente, piadosa, buena, recta, que sigue principios importantes. Pero el hecho de ser cristiano, de tener este rótulo de cristianos, para mucha gente significa persecución. Y actualmente, si usted se pone del lado, ¿no?, de quienes están defendiendo, sea el cristianismo, sea que están defendiendo Tierra Santa, usted es víctima de persecución. Y eso es lo que pasó con este muchacho Charlie Kirk. Muchacho para mí, 31 años, quizá ya un hombre, padre de 2 preciosos niños que se quedan huérfanos. Y lo más llamativo es que el asesino, un joven de 21 años, que viene de una familia mormona, pero desde que hace unos pocos años atrás, él ha estado renegando de su propia religión, ha estado renegando de lo que son, todo lo que es cristiano, y sobre todo ha estado poniéndose del lado de la falsa Palestina.
porque jamás es una falsa Palestina, eso no es Palestina. Y por eso lo matan, por eso lo matan. Pero el Señor ya nos dijo, hermanos, y el versículo de esta mañana dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la base del discipulado. El Señor en la palabra y todo el Nuevo Testamento, el Evangelio, hermanos, no habla de cristianos. Los llamaron cristianos en Antioquía, es verdad. Pero el Señor dice, y los discípulos se congregaban, y los discípulos partían. ¿Quiénes son los discípulos? ¿No? Y hoy hice una pregunta el jueves pasado en el manantial. Y les dije, ¿quiénes se consideran discípulos? Levanten la mano. Bueno, todos levantaron la mano, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Porque desde el momento en que usted recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted viene a ser discípulo. Hemos hablado estos días de la santidad, que el Señor nos toma y nos pone aparte, ¿verdad? Nos pone a un lado. Ya son de mi reino, dice el Señor. Y por eso somos santos, aunque hagamos barbaridades. Pero delante del Padre hemos sido justificados por la sangre del Cordero, ¿verdad? No, hemos sido justificados. Pero además hemos sido hechos discípulos, hermanos. Discípulos. Para mí, Charlie Kirk, un discípulo que entendió lo que era y sabía el peligro que corría. Nosotros a veces no entendemos eso, porque vivimos en un país todavía con cierta paz, donde todavía no sufrimos la verdadera persecución. Sí hemos sufrido rechazo de nuestra propia familia, hemos sufrido rechazo de los amigos, hemos sufrido rechazo en el trabajo, hemos sufrido rechazo cuando hablamos del Señor, ¿verdad? Pero todavía no saboreamos. Pero vendrán tiempos en que a lo mejor el Señor nos haga pasar por eso, porque dice que las cosas serán aún peores. ¿Y qué es un discípulo, hermanos? ¿Un discípulo qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Es seguirle en el camino, seguir atrás. Es absorber del Maestro todo lo que puede. Es aprender del Maestro de tal manera que usted se va convirtiendo como el Maestro. ¿Qué nos dijo Pablo? Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Eso es lo que Pablo dice, es lo que el Espíritu Santo le puso a Pablo a escribir. Tenemos que ser imitadores de Cristo, hermanos. Eso es ser un discípulo. En el mundo musulmán, muchísimos niños, un gran porcentaje de niños desde muy pequeños van a la mezquita y se quedan ahí a vivir con el marabú, con el imán, por algún tiempo. ¿Saben lo que significa talibán? ¿No saben lo que es los talibanes? Pero han escuchado horrores de los talibanes, ¿verdad? Los talibanes, igual, discípulo. Ellos sí les enseñan a la fuerza, no entienden el árabe, porque el Corán está escrito en árabe. Y aunque hay traducciones, es prohibido que el Corán sea leído en la traducción, tiene que ser leído en árabe, como antes era en la iglesia latín. No entendíamos, pero aprendíamos algunas palabras de memoria, ¿no? En las mezquitas así. Ellos sí han tomado, porque el Islam está basado en el Corán, y el Corán es una mala interpretación de la Biblia, hermanos. 700 años después de la muerte del Señor Jesucristo, lo adaptaron e hicieron ellos sí una religión, no como nosotros, una relación, no, el seguir al Señor Jesucristo. Entonces, eso es un discípulo para nosotros, hermanos. Es alguien que aprende, alguien que sigue, alguien que imita.
Pero ¿qué significa seguir a Cristo, hermanos? Veamos un poco el contexto de este versículo que les leí. Voy a leer de nuevo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. Interesante cosa, ¿no? El contexto es que el Señor estuvo poco antes con sus discípulos, con los 12, ¿no? Y Pedro confiesa cuando dice en Marcos 8:27, tomé de otro evangelio, aunque también está en Lucas. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Preguntó Jesús. Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. No, y el Señor le dice, el Padre te ha dado esta revelación. Poco después Jesús anuncia la muerte. Dice en Mateo 16:21, dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándosele rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Todo esto pasa antes de que el Señor se dirija a todos. Primero está hablando con sus discípulos y luego se dirige a todos y enseguida anuncia su muerte. Pero una cosa interesante, hermanos, el Señor está hablando que cada uno de nosotros tomemos la cruz, pero Él no les anunció todavía que iba a morir en una cruz. Anunció que iba a morir, sí, pero no les dijo que iba a morir en una cruz. Y esto tal vez ha dado lugar a una mala interpretación de lo que es la cruz. Y hay muchas personas que están con una enfermedad crónica y dicen, esta es mi cruz. Algunos malos maridos dicen, mi esposa es mi cruz. O la esposa le dice al mal marido, es que tengo que cargar esta cruz, ¿verdad? O alguien, un jefe malo, es mi cruz. O una carencia, es que tengo que llevar esa cruz. No tiene nada que ver esto, hermanos. Es una mala idea y nosotros cristianos de Siloé erradiquemos de nuestra cabeza estas cosas y no pronunciemos más de esta manera. Cuando el Señor Jesús cargó la cruz hacia el Gólgota, nadie estaba pensando que Él estaba cargando algo No. Sabían que la muerte más horrorosa y la más vil era la muerte de cruz. Eso estaba destinado para los peores delincuentes. Y no solo era el hecho de que lo crucifiquen, sino todo ese desfile que le tocó también al Señor Jesús hacer, donde todos se burlaban, donde Jesús era el oprobio de todos, y sabemos cuando leemos la palabra todo lo que le dijeron al Señor Jesús mientras llevaba la cruz, ¿verdad? La cruz, hermanos, es igualito que lo que diríamos ahora, la silla eléctrica. No, la cruz fue lo que en el tiempo de la Revolución Francesa fue la guillotina. Eso era para la gente. El cadalso, con una forma de morir a veces violenta, a veces terrible. Siempre me he puesto a pensar qué horroroso debe ser estar en la silla eléctrica y saber que vas a recibir una carga impensable de voltios que te va a matar. Igual cuando alguien era crucificado en el tiempo del Señor Jesús.
Solo era eso para los romanos y para la gente en Jerusalén y en Israel. 2000 años después, para nosotros la cruz tiene otro significado. No lo que ya dije al principio. Sabemos que la cruz significa la redención. Significa toda la gracia que el Señor puso para darnos a nosotros salvación. La cruz es ahora un dije. Pero por favor, no idolatren ese dije. Llévenlo como símbolo de la redención, pero nada más. Esa es la cruz. Pero ¿qué pasó cuando el Señor declara que va a morir? Porque estaba declarando que va a morir. Muchísimos seguidores se apartaron de él. Comenzó a quedarse solo, porque estaban esperando otro tipo de Mesías, no el Mesías que Jesús presentaba. Esperaban el Mesías que les libere del imperio romano, eso ya lo sabemos. Ese era el Mesías, un Mesías que traiga prosperidad, un Mesías que traiga el bienestar de los judíos y un Mesías para ellos. Jesús tenía otro plan, y no solo para el pueblo judío, sino para todo el mundo. No. Y era un Mesías que iba a morir. En la mente del judío era impensable ponerse a pensar cómo es que el Mesías va a morir, cómo es que el Redentor va a morir, cómo es que Él va a redimirnos y va a morir, cómo es que anuncia la muerte. Entonces se apartaron. Muchos pensaban que Él estaba mal, que no era el Mesías, y se va quedando solo. Hay un costo, hermanos. Hay un costo a seguir. Hay un costo a pagar desde el momento en que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Señor. Y a veces eso no hemos entendido hasta ahora, hermanos. Pensamos que una vez que somos cristianos, todos los problemas se van a solucionar. Agravado esto con el evangelio que se predica actualmente en las megas iglesias y en algunas iglesias no tan mega, no, pero que hablan de prosperidad, hablan de hazte cristiano y todos tus problemas se resolverán. Y nosotros nos contagiamos de esto. Me alegro cada vez que los hermanos piden oración, dando gracias al Señor. Pero muchas veces nuestras oraciones solo es pedir, 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 pedir. A veces no hemos pedido, Señor, enséñame los caminos que tengo que atravesar, los ríos que tengo que atravesar, los malos senderos que tengo que atravesar para poderlos enfrentar siempre con tu guía, tu dirección, tu protección. Como decía hace un momento, después de que hablaba con los discípulos del Señor, habla a todos. Y lo malo que durante los siglos ha pasado es de pensar de que hay ciertos estándares, ciertas calificaciones para los que están aquí y para los que creen. No, simplemente porque dijeron una oración. Si tú no te haces discípulo, hermano, si tú no eres un discípulo, tienes que examinar tu vida. Tienes que examinar tu vida. Porque inmediatamente, repito, y que esto se quede bien en nuestra cabeza, quien recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, automáticamente es un discípulo o tiene que ser un discípulo. ¿Qué tal, hermanos, que uno de estos evangelistas predique a una multitud y le diga, vengan, ustedes van a sufrir
ustedes van a ser rechazados por la familia, a ustedes los van a perseguir, sus amigos les van a dejar, les van a insultar, pueda que les escupan, pueda que los maltraten. Eso hablando en el contexto ecuatoriano. En el contexto de los países extremos, puede que los maten. ¿Ustedes creen que habrá toda esa multitud que dice que ha venido a los pies del Señor Jesucristo? ¿Ah? Hay muchos falsos convertidos, hermanos. Hay muchos falsos convertidos. Y las iglesias están llenas de muchos aficionados a Cristo y no de verdaderos cristianos. Hermanos, esto es realmente algo serio y algo que nos tiene que hacer pensar todo el tiempo. No podemos decir, es que como él es pastor, él es anciano, él es diácono, él tiene que reunir todos estos requisitos. Los requisitos son para todos. Luego se elige por instrucciones del Evangelio quién puede estar al frente. Y sí, hay que respetar esas instrucciones que las hemos estudiado cuidadosamente en esta iglesia, ¿no? ¿Cómo eliges los ancianos? ¿Cómo eliges los diáconos? ¿Cómo eliges los hermanos que van a servir? Sí, tienen que ser los más maduros en la fe con ciertos parámetros, pero los requisitos para el cristiano para ser discípulos son iguales para todos los que estamos aquí. No hay diferencia, hermanos. Quisiera insistir en esto, porque nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Y lo estudiamos hace poquito, ¿verdad? En Efesios 2, 8, 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo sabemos. Entonces muchos dicen, yo ya soy salvo por fe. Pero Juan 3:16 dice esto que es importante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos lo sabemos, todos lo recitamos. Me obsequiaron el Día del Padre una linda gorrita con Juan 3:16 que me pongo cuando salgo a caminar. Pero no es el versículo de repetir todo aquel que en Él cree. ¿Qué es lo que hay que creer, hermanos? Y aquí en este versículo que acabamos de leer, de Lucas 9:23, ahí nos da los pasos del Señor de lo que tenemos que creer. Primero dice, niéguese a sí mismo. ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa decir, Señor, yo no soy nada, pero absolutamente nada. Ya no soy el centro del mundo, ya no soy el ombligo de mi familia, ya no soy el doctor, ya no soy el universitario, ya no soy el exfuncionario de Naciones Unidas. No soy nada, hermanos, no soy absolutamente nada, porque todo es el Señor. Amén. No somos nada. Negarse a sí mismo significa que yo me someto totalmente al Señor. Significa que Él es el que gobierna mi vida y ya no gobierno yo, ya no me gobierno yo, porque Él es mi Señor. Reconozco el señorío del Señor Jesús. Él es el Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Significa morir, hermanos. Negarse significa morir y estar dispuesto a esa muerte. Y no solo a la muerte en el sentido del yo, sino a la muerte que puede llevarnos a la muerte física. Eso es negarse a uno, lo que el Señor quiere. Como el Señor me conduzca, no como yo quiero hacer las cosas. Yo ya no soy nada, eso es negarse a sí mismo.
Nos hemos negado a nosotros mismos desde el momento en que lo hemos recibido como Señor y Salvador. No, yo al menos me he hecho un examen estos días. ¿Te has negado, Lenin? ¿Qué es lo que falta que hagas? Porque además, hermanos, todo es por gracia, pero el Señor quiere nuestra voluntad de hacerlo. Y Él por su gracia nos concederá el hacerlo. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dar ese paso como estuvimos dispuestos a recibirlo como nuestro Señor. Niéguese a sí mismo. Es reconocer, hermanos, de que no hay nada bueno en nosotros. Dice Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, uno no puede tener a Jesús bajo sus propias condiciones. Sí, el Jesús para el domingo, el Jesús para el día del manantial, tan bonito que es. No, y tan ricos sándwiches que traen. No, hermanos, ese no es el cristianismo. No porque vengo 2 veces a la iglesia soy cristiano. Es 24 horas sobre 24, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Negarse a sí mismo no es fácil, hermanos. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos que llevar esa muerte de Cristo en nosotros. Es someterse a Jesús y a su plan para mi vida. Es tener un corazón contrito, quebrantado, humillado todo el tiempo. Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y lo que escribió David en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y después el Señor les dice, a todos, de nuevo, a todos, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Yo, leyendo, estudiando esto, decía, Señor, tengo que cambiar mi oración matinal. Porque si tengo que tomar mi cruz cada día, hermanos, tengo que preguntarle, Señor, ¿cuál es la cruz que tengo que tomar hoy? ¿Cuál es la cruz? Ya no es mi oración, gracias Señor porque me desperté, gracias porque respiro, gracias porque estoy vivo. Sí, hay que agradecerle por todo al Señor. Pero ¿cómo va a ser esto, Señor? ¿Qué me pides para este día? ¿Qué me pides? Mi cruz a lo mejor es que hable del Evangelio sin tener ningún complejo a los de mi familia o a mis vecinos o en el trabajo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Mi cruz a lo mejor es que me quite el velo de la vergüenza que tengo, me quite todos los prejuicios que tengo de que no quiero hablar del Señor Jesucristo a los demás. ¿Cuál es la cruz? Cada uno tendrá que hablar con el Señor y decir, Señor, ¿cuál es mi cruz hoy día? Tome su cruz cada día. Puede ser la misma cruz todo el tiempo, pero es el Señor que nos va a decir, esto es lo que te toca hacer, Lenin. Entonces el Señor me dará valor, por gracia, Él me dará las palabras necesarias, por gracia me guiará en lo que tengo que hacer.
Y tomar la cruz significa que estamos dispuestos a morir al pecado, que estamos dispuestos a morir a nuestras propias necedades, a nuestros propios egoísmos, a nuestra vana forma de vivir, en negarse a todo. Eso es tomar la cruz cada día, morir a sí mismo. Cuando estos fariseos se separaron, no solo los fariseos, los judíos se separaron del Señor. Lo interesante de todo esto, un poco volviendo a lo que hablé al principio, no, es que el Señor Jesús no solo estuvo con los 12, antes estuvo y dio de comer a 5,000, y el Señor se aparta para orar después. Pero todos los que ya comieron y vieron el milagro, se fueron porque el Señor dijo que iba a morir. Nosotros también nos está diciendo que debemos saber morir al pecado, saber morir a la forma de vida que tenemos para dar fruto, hermanos. Seguir al Señor Jesús es fácil cuando las cosas van bien. ¿Sí o no? Cuando tenemos dinero suficiente, cuando tenemos buena salud, cuando los hijos van bien, vienen a la iglesia, o se han casado ya, pero con cristianos, y tienen un hogar maravilloso. Qué lindo, ¿no? Todos quisiéramos eso, pero eso no es lo que nos prometió el Señor. El Señor nos dijo que vamos a atravesar por momentos muy difíciles. Hemos visto, hemos escuchado, hemos orado estos días por una querida familia que está atravesando por una crisis muy dura. Ustedes saben, no voy a repetir, pero ese es el camino. No, tome su cruz cada día. Señor, ¿qué es lo que tienes para mí cada día? Que cuando estamos bien, Segunda de Corintios 5, 14 al 17. Fíjese, qué bella es la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo veamos las partes que nos interpelan, hermanos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué? El Señor está diciendo que estamos muriendo, hermano. Todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivamos para nosotros mismos, hermanos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Eso es lo que el Señor dice. Morimos para que todas las cosas sean hechas nuevas. Morimos al pasado, morimos al pecado, morimos a nuestros egoísmos, a nuestra vana forma de ser, a nuestras contiendas, a nuestras peleas, a nuestras diferencias. Por lo tanto, el seguir a Jesús no solamente es identificarse, hermanos, con el señorío. Sí, Él es el Señor, pero también tenemos que identificarnos con su sacrificio, con su sufrimiento. El Señor sufrió por nosotros y nosotros tenemos que identificarnos. Hermanos, el recibir al Señor Jesucristo es un pasaje de ida, no hay pasaje de regreso, no es un ida y vuelta, no es un combo. O usted toma la opción de ser discípulo o no es cristiano. No porque hizo una oración, quizá en una emoción, en una de estas, inclusive en una iglesia pequeña. Si usted no se comprometió, si usted no toma su cruz, si usted no se niega, hermanos, no está identificándose con el Señor. Y usted puede tener el pasaje de ida y vuelta. Está gozando de estar en una iglesia,
pero de pronto regresa al mundo, se olvida del Señor y tranquilos, no pasa nada porque yo ya recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hay muchísimos, inclusive en nuestras familias, tristemente, que aceptamos esta situación. El Señor dice luego, sígame. Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Este es un seguimiento continuo. Cuando nosotros seguimos al Señor, aprendemos de Él, nos vamos pareciendo más a Él. El discípulo tiene que llegar a la altura del varón perfecto. ¿Verdad? Amén. Hermanos, no es fácil, pero por la gracia de Dios podemos hacer todo. Porque el Señor nos facilita todo. El seguir al Señor. Es hacer todos los días la voluntad de Él. Es no sentirnos avergonzados de ser cristianos o agentes secretos. A veces sí estamos viendo nomás por ahí, pero la boquita cerrada como Lancelot Link. ¿Recuerdan? Ya no se acuerdan. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para todos. Y Pedro, primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús, a tomar su cruz, a tomar la cruz? Si estás dispuesto, hermano, significa que a lo mejor, como ya lo dije antes, perderás amigos, la familia no te recibirá. Si vienes acá, no puedes hablar. Hay unas famosas reglas en los grupos de la tercera edad. No fútbol, bueno, no me importa, pero siempre hablo de la liga. No política, no, porque si no se van a dividir los grupos. Y no religión, si no se van a dividir los grupos. Los grupos ya están divididos, hermanos. Nosotros somos santos, somos del otro lado. No tenemos, hermanos, que temer que se divida un grupo que no es unido. Porque los únicos que somos unidos somos los santos. Los otros pueden hacer lo que quieran. Así que hable con libertad, hermanos, donde quiera que estén. No tienen que ofender, no tienen que ser groseros. Solo cuenten su propia experiencia de lo lindo que es ser cristianos, a pesar de las tribulaciones que también nosotros padecemos. Y no prometan nada. No, porque el Señor no prometió que vas a ser rico, que vas a ser poderoso, nada de eso. Pero sí que vas a tener paz, que sí que vas a tener gozo, sí, sobre todo que tienes la esperanza gloriosa de que un día estaremos con Él en el cielo. No. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, hay que estar dispuestos a todo, realmente a todo. Como dije, mi esposa busca tanta información de cristianos alrededor del mundo y me cuenta, dice, una vez, y muchas son mujeres, hermanos. Las mujeres siempre nos enseñan tanto y la Biblia nos enseña de ellas cosas maravillosas, las únicas valerosas que estuvieron en el Gólgota, hermanos, a excepción del jovencito Juan. ¿No? Y el Señor se presentó resucitado primero a ellas. No. Y muchas mujeres en estos países donde hay persecución dejan todo. ¿Se da cuenta una mujer, una madre dejar a los hijos porque los padres, los varones ya no les aceptan?
Y eso porque les perdonan la vida. Si no, también les matan, quedan los niños huérfanos. Tienen que huir. Saben que pueden morir. Saben que pueden morir. Muchas de ellas han sido asesinados, porque es asesinato. Hermanos, en el siguiente versículo al 23 dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aunque el llamado es difícil, hermanos, es un llamado difícil, pero la recompensa es inigualable. Yo he visto como médico morir gente sin Cristo. Me imagino que aquí mi doctor, los doctores, Ivancito, Jimenita, han visto morir, Cecilita, han visto morir en esa angustia terrible, ¿no?, del moribundo sin el Señor. Y seguramente han visto también morir a cristianos, anhelando estar con el Señor. Nosotros tenemos esa esperanza gloriosa. Entonces la recompensa es enorme, hermanos. Tenemos paz aquí, tenemos paz para con Dios, tenemos gozo, como ya habló el pastor la semana pasada, ¿no? Hablando de Filipenses, regocijaos otra vez, que no es lo mismo que felicidad, ya estuvo claro el concepto. Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos al Señor, tenemos con quien hablar todos los días y tenemos una esperanza gloriosa. Y cuando el Señor nos llame al tribunal, nos presentaremos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Edgar? ¿Qué has hecho, Quiquita? ¿Qué has hecho, Anita? ¿Qué has hecho, Marcelito? Y presentaremos nosotros lo bueno, lo malo. El Señor nos dará las coronas de gloria, ¿verdad? Tenemos todas esas maravillas. Ser discípulo no es fácil, pero la recompensa es maravillosa, hermanos. Y el Señor aquí mismo nos dice algo en Mateo 11:28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con este versículo vine yo, el Señor Jesucristo, un 18 de agosto hace 41 años. Estaba tan trabajado y cargado que no podía ya más llevar ese peso sobre mis hombros. Y por su gracia, cuando lo recibí, sentí que flotaba, ya no me sentía oprimido, ya no me sentía que poco faltaba para estar como un gusano debajo de la tierra. Y también nos dice que tendremos vida en abundancia. Ojo con esto, no es abundancia material, es abundancia en lo que el Señor considera que necesitamos. Cuando nos dice, ladrón no vino sino para hurtar y matar. Si seguimos del camino del ladrón, ya saben cuál es, el famoso chanclas, como decía el pastor Roberto. No, para hurtar, matar y destruir. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es nuestro Señor. El Señor comparte las riquezas de su gloria con nosotros. En Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué nos ha manifestado el Señor? ¿Cuál es el misterio que estaba oculto durante siglos, hermanos? Que tenemos redención, el perdón de los pecados y tenemos la vida eterna. Es la esperanza gloriosa. Una persona de éxito, como llaman ahora, ¿no? El éxito, ¿cómo se mide actualmente? El rico, el influencer que gana millones,
los hombres en Silicon Valley, los multibillonarios, ya no son multimillonarios, los multibillonarios, ¿verdad? Esos son los de éxito. Pero ellos podrán comprar con todo ese dinero que tienen, podrán comprar la redención, podrán comprar la vida eterna, hermanos. Imposible. Nosotros tenemos gratis. Ya lo pasamos, ya tuvimos eso, hermanos. Amén. Qué maravilla. Hermanos, hay también pérdida cuando rechazas a Cristo. Todas estas bendiciones que el Señor nos ha dado solo son para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios que son discípulos. Alguien que recibió a Cristo en una oración así y volvió al mundo saliendo de la iglesia o de la campaña, no tiene estas bendiciones que tenemos nosotros, hermanos. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es duro. La vida, la muerte, el cielo, el infierno, la salvación, el juicio, la justificación y condenación, todos están determinados por cómo uno responde a Jesús. Eso es importante, hermanos. ¿Qué le dijiste? Sí, Señor. Sí, Señor. Sé tú mi Señor y Salvador, porque ya no puedo más con este pecado. Y entonces sí, cambiará mi visión sobre la vida, mi visión sobre la muerte, mi visión sobre el cielo, mi visión sobre el infierno, mi visión sobre la salvación, mi visión sobre el juicio, mi visión sobre la justificación y mi visión sobre la condenación. Ya no soy condenado. Gloria a Dios, hermanos. Jesús comparte solo la gloria con nosotros, porque Él no comparte con nadie más. Y repito, hermanos, no podemos venir a Cristo con nuestras condiciones. Sí, yo te acepto como Señor y Salvador, pero voy a seguir con mi estilo de vida. Voy a regresar a hacer lo que hacía. Ya no es posible esto para un discípulo. Así que, amados hermanos, bastante materia para estudiar, bastante materia para leer, para reflexionar con un solo versículo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre del cielo, te damos inmensas gracias, Señor, porque tú nos has hablado claramente en tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a negarnos, ayúdanos cada día a tomar la cruz, ayúdanos cada día, Señor, a seguirte. Señor, ayúdanos. A veces no comprendemos las cosas, a veces nos alejamos porque las cosas no van bien, cuando es el momento en que más pegados a ti deberíamos estar. Ayúdanos, Señor, a perseverar y ayúdanos, Señor, a jamás avergonzarnos de ti, jamás avergonzarnos del Evangelio, a proclamarlo a diestra y a siniestra. Te damos gracias y, Señor, bendícenos, bendice la iglesia, Padre, bendícenos a cada uno. Gracias, mi Dios, en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.